A lo largo de toda la historia de la humanidad, se han hallado en todos los puntos de la Tierra, por distantes que sean, incluso islas del mar, miles y miles de esqueletos de gigantes. Algunos de más de 10 metros, como los que se encontraron hace unos 4 años en una zona de la India llamado Distrito Vacío. Pero no han pensado por casualidad dónde están esos miles de esqueletos de gigantes que se han hallado en todos los puntos de la Tierra. Miren en cualquier museo, no importa cuál, y no hallarán ni un solo hueso. Como dije en otros vídeos anteriores a este, tocando el tema de los gigantes, automáticamente durante toda la historia estos esqueletos de gigantes han sido rápidamente, en tiempos medievales, llevados a monasterios de clausura, y en los sótanos allí se han guardado y venerado los esqueletos de los gigantes, haciéndoles rituales místicos paganos, naturalmente, y sacrificios de niños. El día que se abran los monasterios, se hallarán los esqueletos de gigantes hallados en tiempos medievales, con miles, naturalmente, de esqueletos de niños sacrificados por esos monjes demoníacos de clausura en los monasterios católicos. En tiempos ya recientes, y hablo del siglo pasado, en tiempos modernos, cuando se empezaron a hallar esqueletos de gigantes, fueron rápidamente, sin excepción, llevados a bases de extraterrestres que están entre nosotros hace miles de años. Las más principales y conocidas son la base del Área 51 en Nevada, y hay una base muy importante extraterrestre en Norteamérica, la base de Dulce, aparte de otras bases que hay en la Atlántida, en Siberia, en la Tunguska de Siberia, en la región de Kole, y en otros puntos más distantes de la Tierra, en el Tíbet y en otras partes, en esas grutas tan gigantescas de Shambhala, donde hay bases extraterrestres, incluso en islas del mar, en Puerto Rico. Este es otro tema que quiero contar, pero en este vídeo quiero relatar el hecho de que la gente, por una parte, no se para a pensar el hecho de que estos esqueletos excepcionales, gigantes, nunca son enseñados al público, sino que rápidamente, sin excepción, son llevados con sumo secreto y con el apoyo de militares a bases secretas. ¿Cuál es la razón? Durante toda la vida y durante toda la historia de la humanidad han estado entre nosotros, hasta el día actual, seres extraterrestres que han estado controlando y manipulando y explotando a la humanidad entera. Por eso se darán cuenta que durante toda la historia, tanto en Centroamérica, Sudamérica, han sido formadas por extraterrestres religiones de todo tipo que hacían sacrificios de niños, como lo ha hecho el catolicismo durante toda la vida. No solo eso, sino que la Iglesia Católica, o sea, el Vaticano y el clero de la Iglesia Católica, ha hecho torturas y masacres a millones de hombres, mujeres y niños con la Inquisición. Ha promovido guerras atroces, cruzadas, donde se han vertido ríos de sangre. Este tipo de religiones paganas demoníacas han sido originadas y formadas por extraterrestres. Hoy, en tiempo moderno, mucha gente, sobre todo gente de los gobiernos, del servicio secreto de los gobiernos, de la CIA norteamericana, del Vaticano, etcétera, etcétera, saben perfectamente que el gobierno americano tiene contacto con extraterrestres, silencio y protección de estas bases extraterrestres a cambio de tecnología extraterrestre. Incluso Adolfo Hitler y Heinrich Himmler tenían información, planos y control de los extraterrestres. Es un campo muy difícil de explicar. Durante años y años han sido muchos los productores de televisión y periodistas que me conocen
que me han querido ayudar para realizar una serie de reportajes televisivos con la revelación de todos estos enigmas y misterios. Pero siempre ha ocurrido el mismo proceso. Unos por otros, periodista le ha comentado a otro, le ha enseñado mi website y se ha puesto en contacto conmigo. Y le ha resultado sumamente impresionante el hecho de enseñarle yo fotografías y documentación donde hay en España, como en otras partes del mundo, rocas artificiales en cuyo interior hueco se hallan cuerpos, no esqueletos, ojo, cuerpos de gigantes de más de 10 metros, como los de la India, de Distrito Vacío, en perfecto estado de conservación. Están inertes. Se llama el estado de inoxia y es la paralización de la sangre y del sistema celular sanguíneo. En el momento que se abre esta roca y entra el oxígeno, empezarán a respirar y a vivir, como si hubieran estado un minuto dentro. También hay cuerpos de extraterrestres, rocas que yo conozco analizadas y filmadas, y cuerpos de mujeres, no solo en España, en todo el mundo. Como digo, muchos periodistas que han querido ayudarme rápidamente han sido quitados del medio. Quiere decir, la productora de tal televisión se ha enterado y le ha dicho que ni una sola palabra. Porque mucha gente que me conoce sabe que gracias a Dios tengo yo la llave para el desciframiento de todos estos enigmas y misterios que han sumido a la humanidad durante siglos en ignorancia y en inquietud al no tener respuestas claras de cómo es posible que en la Tierra haya tantos y tantos monumentos gigantescos, pétreos antiguos, sin tener una explicación lógica de cómo los hicieron, cuándo, quiénes y por qué razón. Pero es que últimamente la NASA descubrió, ya por los años 60 incluso, construcciones gigantescas de igual manera artificiales en la Luna, en nuestro satélite lunar, y en Marte y en otros puntos más de nuestro sistema solar. Ciudades que hay en Marte, hay gigantes, esqueletos de gigantes, hay seres, bosques, lagos y los barcos, aviones y personal desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas durante la historia. Incluso, como ya he comentado en otro vídeo, los aviones del supuesto atentado terrorista extraterrestre preparado en las bases norteamericanas de extraterrestres del Área 51 para las Torres Gemelas como principio del fin, para un impulso a crear por medios de comunicados, con medios de ayudas y medios de información extraterrestre un gobierno mundial para mantener sumida y en esclavitud a la entera raza humana, sin excepción. Ese es el plan extraterrestre. Por lo cual, mucha gente que me ha querido ayudar, periodistas, de buena fe, naturalmente, por ignorancia, les han dicho que mi nombre ni mencionarlo, y que eso de presentarme en televisión, ni una palabra, o tienen problemas. De hecho, a muchos les dieron salida. Hay casos en que, sin saberlo, podía contar infinidad. Por ejemplo, en España ocurrió en el año 92 un caso trágico, diabólico. El rapto de 3 niñas en Alcácer, Valencia, fueron torturadas, masacradas, violadas y asesinadas para hacer un acto ritual diabólico. Y naturalmente, pues por casualidad, encontraron una vía de contacto con parte de los responsables. 2 personajes morbosos y horribles, uno está encarcelado todavía, Ricard, y otro. Entonces, rápidamente hablo del tema, cómo a Anglés le dieron documentación y mucho dinero para que saliera de España rápidamente, y está con documentación falsa viviendo tranquilamente en Brasil, y cómo uno de los periodistas, Pepe Navarro, muy conocido entonces, cuando empezó a hurgar y empezó a sacar documentos, papeles, que conectaban este sacrificio satánico, diabólico a 3 niñas, con la clase rica española, con ciertas sectas satánicas y con el Vaticano. Y rápidamente fue silenciado, quitado del medio, como un abogado que llevaba el caso Durán y mucha gente más. En el momento
en que alguien intenta tocar estos temas, rápidamente prohibido terminantemente. Lo que quiere decir que no existe eso de libertad, eso en el papel, en la teoría, pero no en la práctica. Libertad hasta cierto límite, porque ya se dan cuenta, lo están viendo, como esos son casos, son todos, vamos, como el Mubarak de Egipto, multimillonario. O sea, le han untado a fondo en Egipto, precisamente donde están las pirámides, miles de millones de dólares. Un dictador cruel y diabólico. O como Gaddafi, miles de millones, 140 y tantas toneladas de oro y miles de millones en varios bancos. Un dictador sádico, asesino, miserable, que tirotea y masacra a la población entera. La tiene en esclavitud, y así podíamos hablar de los dictadores de África, de los dictadores de Asia. Bueno, es el control extraterrestre que tiene sobre ciertos gobiernos para mantener a la gente en terror, en miedo y en ignorancia. Porque de hecho, si se dan cuenta cómo se formó la Iglesia Católica y el Vaticano, por medio de matanzas a millones de personas, torturándolas y quemándolas vivas, a millones, y dirigiendo, impulsando guerras unos contra otros, y apoyando a todos los dictadores más crueles y diabólicos de la tierra. ¿Y cuánto tiene el Vaticano en capital? Bancos, empresas inmobiliarias, industrias, cientos de miles de millones de dólares. Son una religión tan diabólica y tan asesina y pedófila, porque han violado millones de niños y lo están violando. Y los padres y los niños están impotentes porque la justicia no les hace caso. Ninguno. Como pasa en España, en Italia y en otros países donde impera el catolicismo a la fuerza del terror y se impuso por los dictadores. Yo, gracias a Dios, tengo la llave para abrir la revelación de todos estos enigmas y misterios. Pero lo que necesito es la entrada a los medios de comunicación para hacer una serie de reportajes con revelación de todos, sin excepción, los enigmas y misterios, remontando 6.000 años atrás, a la llegada de los extraterrestres a la Tierra. También tengo varios descubrimientos, aparte de esos seres en las rocas y otros más. La cueva de Hércules, la mesa de Salomón, un ordenador superpotente creado por Salomón, donde se pueden ver, o un espejo mágico, como habla de la mesa de Salomón, el libro clásico árabe Las Mil y una Noches. En esa mesa se pueden ver escenas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Luego, esa zona, ese descubrimiento está archicontrolado. Si de hecho, cuando yo hace muchos años empecé en Toledo con la cueva de Hércules, rápidamente se emitió orden del Vaticano y otra gentuza por ahí semejante, para que no hubiese ni la más remota posibilidad de que yo hable en medio de comunicación alguno. Quizás algunos alegan que el internet o los vídeos YouTube no está bien. Es equivocado. Porque si yo ahora relato, porque hay muchas, por ejemplo, muchas entradas de la cueva de Hércules en Toledo en diferentes partes de la ciudad, cuando yo relaté una confiando en la alcaldía de Toledo, José Manuel Molina y su gabinete de prensa me engañaron. Me dijeron que me iban a ayudar a hacerlo público. Y lo único que hicieron ellos es hacer millones, como todos los dictadores hacen, y la Iglesia Católica, millones del Consorcio de Toledo, millones de euros, para cerrar una de las entradas que yo le indiqué en el Callejón de San Geneo, uno de los túneles, hacer museo público y alarmas y control día y noche. En el caso de los cuerpos de los gigantes en las rocas, yo hace años también me puse en contacto, hablaron conmigo personalmente, periodistas de Antena 3 Televisión. Les enseñé fotografías, documentos y firmamos un contrato para abrir estas rocas. Sería el reportaje televisivo más impresionante de la historia del mundo. Imagínense abrir una roca y aparecer un gigante de 8 o 10 metros. Y mujeres en vivas, están en estado de conservadas. Se han encontrado, por ejemplo, rocas con serpientes, sapos y otras cosas dentro. Incluso en Francia, ya por los años 1800 y pico, cuando se hizo un túnel que conducía a Nancy hacia París, una roca que dinamitaron y apareció un pterodáctilo, un ave gigantesca, supuestamente desaparecida hace millones de años, pero estaba viva.